Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial de 2 de marzo del 2021. Vamos a recordar un poco lo que mencionamos la vez pasada en cuanto a la clasificación de las funciones como funciones inyectivas, como la que tenemos aquí, suprayectivas, como la que tengo acá, y finalmente biyectivas, como la que aparece aquí al final. Y aunque ya dimos una descripción de estos términos, quiero insistir un poco más. Entonces, vamos a decir que una función es inyectiva si y solamente si cada recta horizontal corta a su gráfica en a lo más un punto. Puede que no lo corte, que no lo interseque, pero si lo hace, debe de ser a lo más en un punto. Una función diremos que es suprayectiva si y solamente si, ahora, toda recta horizontal corta o interseca a su gráfica en al menos un punto. Puede que lo haga en varios puntos. Y finalmente vamos a decir que una función es biyectiva si y solamente si cada recta horizontal corta o interseca a la gráfica en exactamente un punto. Entonces, aquí lo que quiero remarcar es la diferencia entre decir a lo más un punto para las inyectivas, al menos un punto para las suprayectivas y exactamente en un punto para las biyectivas. Pues para nosotros van a ser de particular interés las funciones biyectivas, porque esas son precisamente las que poseen una función inversa, de acuerdo a esto que estamos expresando acá. Vamos a suponer que tenemos una función biyectiva con dominio A y rango B. Entonces, esta función f va a poseer una función inversa que la vamos a denotar por f a la menos 1, y esta función va a tener dominio B y va a tener rango A, y va a estar definida de la siguiente manera.
f a la menos 1 de y va a ser x. Si y solamente si f de x es igual a y para cualquier y en B. En algunos casos, solamente en los más sencillos, vamos a poder nosotros encontrar la inversa de funciones biyectivas. Y pues los pasos que seguimos son los siguientes. Escribimos primero y igual a f de x. Luego tratamos de resolver esta ecuación para x en términos de y. Finalmente hacemos un intercambio entre x y la ecuación resultante es la que estamos buscando, y igual a f a la menos 1 de x. Vamos a ilustrar esto. Por ejemplo, si tengo f de x, ¿por qué escribe tan feo esto? Si f de x es, por ejemplo, una función lineal, 3x más 4, pues entonces espero que esté claro que esta función con dominio todos los números reales y con contradominio también igual al rango, en este caso, igual a todos los reales, es biyectiva. Y es muy fácil convencerse de eso. Entonces, para encontrar la inversa, pues lo que tengo que hacer es escribir y igual a 3x más 4. Y ahora tengo que despejar a x de esta ecuación, pues que en este caso es muy sencillo, porque resulta que x es un tercio de y menos 4. Y entonces, pues ya básicamente acabé. Esto es f a la menos 1 de y, la función inversa. Si f a la menos 1, y si le escribo con la variable y, pues es así. Bueno, a veces tenemos que batallar un poco más. Por ejemplo, si tenemos la función g de x
igual a x cúbica más 1 con dominio de G igual a todos los números reales y contradominio igual al rango, contradominio de G igual al rango de G, en este caso también todos los reales. Pues entonces si quiero encontrar la función inversa, pues primero escribo y igual a x cúbica más 1 y ahora despejo a x de alguna manera. Esta es la parte que es problemática, porque se dice fácil, ¿no? Se dice fácil despejar x. Bueno, en este caso, x va a ser y menos 1 raíz cúbica, y esto es g a la menos 1 de y. Sí, entonces aquí la inversa g se volvió menos 1 de y es la función raíz cúbica de y menos 1. Pero si tenemos algo un poquito más complicado, como por ejemplo h de x, una función racional, digamos que 2x más 3 sobre x más 4, entonces pues vamos a seguir la mecánica y luego vamos a arreglar los detalles. O sea, esto lo voy a dejar para después. El contradominio de H también lo voy a dejar para después. Y voy a ver si tengo éxito con la mecánica, ¿no? Entonces, lo primero que hago es escribir y igual a 2x más 3 sobre x más 4. Y ahora trato de despejar x aquí. Bueno, pues tengo que hacer una serie de pasos. Multiplico por x más 4. Agrupo x de un lado. Y lo que no involucra x del otro lado, y divido. Entonces, menos 4y más 3 sobre y menos 2. Y pues afirmo un poco a la ligera que ya tengo aquí la inversa de la función h. Pero tengo que llenar algunos detalles, como son
dominios, contradominios, rangos, etcétera, ¿no? Que lo dejé pendiente. Aquí el dominio de esta función, pues claramente es todos los reales, exceptuando el menos 4. Y el contradominio, pues puede ser todo R. Pero recuerden que aquí yo necesito algo muy importante de mi función, que es su rango. ¿Sí? Ahora el rango se vuelve muy importante, más importante que el contradominio. Necesito el rango. Entonces, el contradominio, pues sí, es todo R. Pero el rango no. El rango de esta función h que tengo aquí son todos los reales quitando al 2. Sí, acuérdense que esta función h lo que pasa es que tiene dos asíntotas. Una vertical que es x igual a menos 4, que es la que está aquí detrás de esto. Que quité acá. Y luego tiene otra asíntota que es y igual a 2. Y es lo que estoy aquí quitando, ¿verdad? El 2. Entonces, acuérdense que para la función inversa, el dominio va a ser este. Este va a ser el dominio. Y el rango va a ser este. Vamos a ver. Para esta función h-1, el dominio van a ser los reales quitando el 2. El rango de h a la menos 1 van a ser también todos los números reales quitando al menos 4, ¿no? Y es que si se fijan, en este caso, pues la función h a la menos 1 también es una función racional y pues por lo tanto tiene asíntotas, ¿no? Entonces tiene una asíntota vertical en 2. Sí, porque esta función que tengo aquí, esta función no está definida cuando aquí tomo el valor 2. Entonces ahí va a tener una asíntota vertical. Y por otra parte va a tener también una asíntota horizontal y que esa va a ser
menos 4 entre 1, que es menos 4, ¿no? Ahora, un detallito que quiero mencionar es que acá yo mencioné esto del intercambio, que no lo he practicado. Sí, o sea, nosotros teníamos, por ejemplo, la función, bueno, no era f. La última que vimos fue h, que era 2x más 3, y entonces sobre x más 4. Y lo que encontramos nosotros es una función que depende de la variable y. Y esa función que encontramos era menos 4y más 3 sobre y menos 2. Y pues, podríamos dejarlo ahí y es perfectamente aceptable. De hecho, muchas veces yo prefiero dejar las cosas así, porque pues yo pienso que A y B son dos mundos diferentes, ¿no? Aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B, aquí se mueven las X, aquí se mueven las Y, y tengo por un lado la función H que va de A a B, y los mundos A y B pues son generalmente distintos, no son iguales. Y luego la función h a la menos 1 va en este sentido, ¿no? Va de este conjunto B al conjunto A. Entonces, pues a mí por eso generalmente me gusta dejar claro esto, que h es una función de la variable x y la inversa es una función de la variable y. Sin embargo, en muchos textos, pues al final quieren que h también sea h a la menos 1 sea una función de x. Entonces, por eso es que hacen este intercambio, que se me hace un poco artificial. Entonces, si yo hago ese intercambio, nada más para tener una función de la variable x, pues entonces lo que voy a obtener aquí va a ser menos 4x más 3 sobre x menos 2. Y entonces sí tendría yo
podría yo poner aquí y pues aquí tengo h a la menos 1, pero como función de x, ¿no? Bueno, es nada más un detalle y lo resalto porque pues yo generalmente me voy a quedar con h a la menos 1 como una función de y no como una función de x, ¿no? Pues, ¿cuáles son las propiedades más importantes de una función inversa? Bueno, esta propiedad ya la mencionamos, fue lo primero que dijimos aquí, si no me equivoco. Acá está. Que f a la menos 1 de y es x si y solamente si f de x es igual a y. ¿Sí? Entonces, esto ya lo dijimos. Esto también ya lo mencionamos. El dominio de la función inversa es el rango o la imagen de la función f. Y el rango o imagen de la función inversa es el dominio de la función f, que también aquí lo mencionamos, ¿no? Aquí tenía yo una función con dominio A y rango B y terminé teniendo una función con dominio B y rango A, al revés. Entonces es lo que se dice acá. Aquí ven ustedes una propiedad importante de la composición. Aquí estoy viendo que f seguida de f a la menos 1 evaluada en x me da nuevamente x para toda x en el dominio de f, ¿no? Y por otro lado, también f a la menos 1 seguida de f evaluada en y es y para toda y ahora en el dominio de f a la menos 1, ¿no? Otra cosa que es importante es esto que parece un juego de palabras, porque la inversa de la inversa es la original, ¿no? O sea, aquí la inversa de la inversa es nuevamente la original. La función original
con la que empecé. Y otro aspecto interesante es también que la gráfica de f a la menos 1, pues la obtengo a partir de la gráfica de f, simplemente reflejando la gráfica de f con respecto a la recta que tiene inclinación 45 grados y pasa por el origen. Vamos a convencernos de algunas cosas aquí que les acabo de decir. A ver. Quiero tomar esta función, la lineal, la que tengo aquí. F. Sí, que es 3x más 4 y acá abajo tengo f a la menos 1 de y. Entonces quiero calcular la composición. ¿Sí? Primero f. Entonces, si pongo aquí lo que es f, pues obtengo 3x más 4. Y si ahora uso la fórmula que tengo para la inversa, pues debo de poner un tercio. Luego aquí tengo que poner el argumento que tengo, que es 3x más 4, y le tengo que restar 4. Y si hago estas cuentas, oh sorpresa, obtengo nada más x. Igual, si calculo primero la inversa de f, si primero calculo la función inversa, pues obtengo un tercio de y menos 4. Y si ahora a esto le aplico x, pues es 3 veces esto. Y hay que sumarle 4. Y si hacen estas cuentas, oh sorpresa, nuevamente, esto me da simplemente y, que es lo que dijimos aquí, que si primero aplico f y luego f inversa, a un argumento x que está en el dominio de f, pues recupero x. Y si tomo aquí y, que es un elemento del dominio de la función inversa, le aplico la función inversa y luego f, recupero y. ¿Sí? Entonces acabamos de comprobar estas dos propiedades que tengo aquí para el caso sencillo de una función lineal. Quiero hacer unos comentarios porque pues, muchas funciones que nosotros encontramos a lo largo y ancho, pues no son uno a uno. El típico caso pues, son las funciones trigonométricas. Ninguna de estas que tengo aquí, ninguna de estas
posee una inversa. Sí, porque no son inyectivas. ¿Sí? Porque para ser inyectiva, para empezar, cada recta horizontal debe cortar o intersecar a la gráfica en a lo más un punto. Y aquí pues es claro que las rectas horizontales que yo dibuje aquí, pues cortan a las respectivas funciones en general en muchos puntos, aunque aquí pues, habrá casos donde las rectas horizontales no corten en ninguno, pero si la movemos un poquito, vamos a cortar en muchos puntos. Y como queremos, de hecho, no nada más que sea inyectiva, sino que también sea biyectiva nuestra función, pues somos más exigentes. Queremos que cada recta horizontal corte a la gráfica en exactamente un punto. Pues entonces, lo que necesitamos hacer es restringir el dominio de las funciones. O sea, no podemos ser tan generosos como aquí, porque, pues, por ejemplo, aquí en el primer ejemplo, el dominio de esta función seno, pues es todo R. Igual aquí el dominio de esta función coseno, pues también es todo R. Y algo parecido sucede con las demás funciones que tengo aquí, aunque ya los dominios no son todos los números reales. Entonces vamos a fijarnos en esta función seno. Aquí la función seno es la que tengo dibujada en azul. Sí, esta gráfica que tengo que empieza aquí, luego va la curva azul por aquí y llega hasta este punto de acá. Sí, entonces aquí estamos hablando de la función seno de x, pero estamos restringiendo el dominio de esta función seno de x a que sea nada más desde menos pi medios hasta más pi medios. Porque entonces, si para cualquier recta que tracemos, nada más vamos a intersectar en un solo punto, ¿no? Ahí está una recta horizontal, cortamos a la curva azul en un solo punto, en exactamente un punto, ¿no? Aquí también. Y pues el rango
de esta función seno lo vamos a tomar como intervalo de menos 1 a 1. Entonces, ahora sí, esta función seno ¿sí? Y espero que quede claro que no es esta la función seno de la que estoy hablando, porque esta tiene un dominio que son todos los reales, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de esta función seno, estoy hablando de una función seno restringida, ¿sí? Esta función seno restringida es biyectiva. Y por lo tanto, posee una inversa. Y esta función inversa, pues la podemos denotar de esta manera, seno a la menos 1, digamos, y voy a usar y, ¿no? Como variable. O, como se acostumbra también, arcoseno de y. ¿Sí? Y que como dijimos acá, la gráfica de esta función inversa la obtengo reflejando la gráfica de la original con respecto a la línea de 45 grados que pasa por el origen. Cosa que ya está hecho aquí. Esta línea punteada es esa recta de 45 grados que pasa por el origen. Y la curva roja que tengo allí es la reflexión del azul. ¿Sí? Entonces, esta roja que tengo aquí, que hace esto, es la reflexión de la azul. Y esta roja, que es el seno a la menos 1, o el arco seno, su dominio es menos 1, 1, aquí lo ven. El dominio va desde de aquí de menos 1 a 1. ¿Sí? Aquí ven el dominio. Y el rango de esta nueva función es de menos pi medios a pi medios. Aquí está el rango. Empezamos aquí en menos pi medios y terminamos acá arriba en más pi medios. ¿Sí? Entonces aquí está ilustrado este ejemplo de un par de funciones trigonométricas inversas, ¿no? Bueno, pues creo que aquí lo dejamos, es un buen momento. Que pasen una buena tarde.